Gracias al doctor Daniel Malpartida por la invitación a este espacio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, en donde, bueno, pues diversas ponentes de algunos países de este orbe, nos damos cita para hablar de temas interesantes de manera así concreta, de manera sencilla, de manera ciudadana. Y bueno, pues agradecerle la difusión que se da a nuestra obra, a nuestro trabajo, ¿no? Eso se agradece mucho. Yo soy José Ramón Narváez, soy director académico de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, que también contribuye al Instituto de Inteligencia Artificial en el Perú, y soy profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues hemos encontrado ahí una sinergia interesante con temas sobre tecnología y derecho, más bien relacionado con la filosofía del derecho, en este caso con la filosofía política también, con la filosofía y la política. Así que le propuse a doctor Malpartida que habláramos de El fin del mundo, que es una categoría que también he explorado en los últimos años. Y bueno, pues de ahí arranco, ¿no? Me parece que a esta generación le ha preocupado de alguna forma particularmente el fin del mundo. Y digo particularmente porque a otras generaciones también les ha preocupado el fin del mundo. Quizá la humanidad siempre se ha planteado ese fin del mundo. En algún momento, pues quizá solo eran especulaciones basadas en cuestiones religiosas o incluso en el propio desconocimiento de muchas cosas que tenía que ver con los fenómenos naturales. Así que incluso pues sabemos que estos movimientos milenaristas, ¿no? Cuando venía como algún corte en el tiempo importante, o cuando se exponía algún tipo de profecía, ¿no? Se cerraba un ciclo, alguna de estos factores, pues la humanidad pensaba, ¿no? ¿Qué va a pasar si esto se acaba, ¿no? Al final de cuentas, tiempo, espacio y materia, pues son finitas, ¿no? En algún momento surgió esto, en algún momento se terminará, ¿no? Y eso pues ha acompañado, digamos, al ser humano, y quizá particularmente al ser humano, porque pues el ser humano tiene la capacidad de pensar en el futuro, ¿no? Y de pensar las cosas de modo un poco más allá del presente, ¿no? Que tenemos esa concepción, y bueno, sería interesante incluso analizar si eso en alguna manera surgió a nivel cerebral en algún punto, ¿no? De nuestra evolución, ¿no? Quizá cuando el cerebro creció en dimensión, cuando nos erguimos y vimos el horizonte, no sé, hay muchas teorías, pero el chiste es que, bueno, de alguna forma esta generación piensa en el fin del mundo de manera mucho más científica, porque se supondría que tenemos ahora datos para ello, ¿no? O sea, podemos tener pruebas mucho más fehacientes de que esto quizá sí, pues, tenga un fin mucho más cercano del que se pensaba, ¿no? Y, y pues esto tiene que ver obviamente con el cambio climático, tiene que ver con el daño que el género humano le ha infringido al medio ambiente y a la tierra. Hay quien también dice que esto pues es parte también de una especie mm, eh, de moda, ¿no? O eh, de planteamiento incluso capitalista, ¿no? O sea, que el propio capitalismo genera esta categoría del fin del mundo. Estoy pensando en Zygmunt Bauman, por ejemplo, ¿no? Que entonces genera miedo, y que el miedo entonces genera consumo, ¿no? Porque pues la gente entonces, dice Bauman, se compra una Homer para la ciudad pensando que pues si llega el apocalipsis zombie, ese tipo de vehículo le servirá más, ¿no? Quizá también ligado pues a las catástrofes que ocurrieron en el siglo XX, muy ligadas también al uso
indebido o al abuso de las nuevas energías que tenían que ver sobre todo con la energía nuclear, ¿no? Curiosamente tratando de revertir el daño que hacía las energías derivadas de los fósiles, ¿no? Del petróleo sobre todo, pues surge la energía nuclear que en este uso militar absurdo, ¿no? Porque es absurdo porque al final de cuentas afecta a todo mundo, pues generó daños considerables, pues no solo a la humanidad, sino también a la Tierra, ¿no? Entonces, juntando todo eso, esta generación, digamos, tiene un miedo mucho más, no diría yo real, porque pues, el otro también era real, pero sí un miedo más tangible, ¿no? Que se puede quizá percibir, se puede percibir pues con los cambios de clima, ¿no? Entonces, con el aumento de ciclones, huracanes, tormentas, aluviones, infinidad de cosas que antes no sucedían o quizás sucedieron en algún momento en el que la humanidad no tuvo o no tenía la tecnología para registrarlo. Pero bueno, lo cierto es que de del surgimiento de la modernidad para acá no se había registrado todos estos cambios que van cada vez más rápidos. Pero eso siempre está ligado a la tecnología, porque también la tecnología avanzó de manera frenética en las últimas décadas, ¿no? Y esta tecnología, primero, requiere para su construcción la sobreexplotación de la propia tierra, ¿no? El fracking y todas estas cuestiones ligadas a esa tecnología y que usa también tecnología, ese es como el círculo vicioso, ¿no? Van pues llevándonos a a un futuro que no parece tan alentador, ¿no? Porque cada vez más gente necesita de esa tecnología, incluso se enarbola como un tipo hasta de derecho, eh, y esa tecnología, al final de cuentas, pues está al servicio de los grandes capitales, de las grandes empresas, y aunque sí en algún punto pues nos libera, nos informa, nos asocia, ¿no? Pues la principal función es el consumo, ¿no? Es fomentar el sistema capitalista. Y ahí es donde, bueno, pues surge un tipo de filosofía, ¿no? Digamos, mmm, pues que además se diversifica, ¿no? De manera bien curiosa, que podría ser anticapitalista y curiosamente termina también siendo capitalista porque es muy caro ser vegano, porque es muy caro ser ecologista, el greenwashing, ¿no? Porque es muy caro salir de lo habitual, ¿no? Entonces termina el mercado también favoreciéndose de eso, ¿no? Entonces pareciera que estuviéramos encerrados como hámster en una gran rueda de la que no se puede salir y que cuando parece que salimos seguimos dentro de otra rueda mucho más grande. Y esto pues también nos genera estados de ánimo no tan convenientes, así que también nuestra generación y quizá las otras, insisto, también lo tenían, pero hoy tenemos más datos para poderlo afirmar, pues es más ansiosa, es más depresiva, ¿no? Tiene mucho más temas ahí de salud mental eh, que nos genera pues eh, esta frustración, ¿no? E incluso esta desesperación. Así que la categoría del fin del mundo engloba todo eso, digamos, estados emocionales que se convierten en marcos epistémicos y hermenéuticos. Eso es curioso, ¿no? Porque es la famosa inteligencia emocional. Y que se convierte, pues eso, en filosofía, ¿no? Entonces, filosofía que incluso asumida, o sea, asumo que tengo frustración, asumo que tengo, incluso asumo que diagnosticadamente tengo depresión y con eso tengo que generar un tipo de pensamiento que me permita sobrellevarlo todo, ¿no? Eso es filosofía del fin del mundo. Sobrellevarlo todo y tener una relación adecuada, sana con la tecnología. Digamos, sin caer en, por el momento, ¿no? Bueno,
en esa, en ese planteamiento quizás está exagerado y distópico del que nos plantea la ciencia ficción, de que la tecnología se apoderará de nosotros, pero parcialmente se ha apoderado de nosotros, ¿no? O sea, es decir, esta codependencia que tenemos hacia los dispositivos móviles. Y entonces esa filosofía va diciendo que también pues tenemos que de alguna forma tomar distancia, que tenemos que volver a la naturaleza, que tenemos que asumir una postura más crítica y proactiva, ¿no? Porque la tecnología lo que hace es seducirnos, es adormentarnos, manipularnos y obviamente alienarnos, ¿no? Entonces, la filosofía que siempre se presenta como un mecanismo de liberación, de emancipación, ¿no? Desde la vieja idea del mito de la caverna platónico y así enlazándolo hasta la Matrix, ¿no? Que este universo de las Wachowski, pues ahí está una filosofía interesante que se puede explorar, ¿no? Entonces, pues sí, la tecnología es una filosofía de la tecnología, qué interesante, planteada como pues un modo en el que el ser humano creyó que iba a facilitarse muchas cosas y que incluso hay quien dice que sería la propia tecnología la que nos podría salvar, porque quizá va a ser una inteligencia artificial la que nos explique cuáles son las opciones que tenemos y por eso vamos corriendo contra el reloj para, para poder hacerla cada vez mejor, para que esa IA termine, ese sistema computacional complejo termine diciéndonos cómo nos podemos salvar, ¿no? Porque maneja muchos datos y a través de esos datos podríamos salvarnos. Ahí está la paradoja, ¿no? Entonces la tecnología y el fin del mundo es un binomio indisoluble, ¿no? Justo pienso en un filósofo interesante, Yuval Harari, ¿no? Que empezó con estos temas y que hizo de su filosofía de divulgación una filosofía de bestseller, una filosofía masiva, ¿no? Pues ha planteado estos temas. Incluso la filosofía entonces se está cuestionando cuál debería de ser su tarea, cuál debería de ser su función. Y la filosofía política, ¿no? ¿A qué nos debería de empujar en lo político esta filosofía? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo nos tendríamos que asociar? ¿Cómo tendríamos que eh, articularnos, ¿no? Y por eso toda la cultura popular que intuye estas cuestiones, pues empieza a desarrollar narrativas bien interesantes relacionadas con los zombies, ¿no? Justo con el fin del mundo, ¿no? Con estas distopías donde los grupos pequeños tienen que eh, autorregularse para evitar su extinción, ¿no? Creo que hay muchas cosas, estoy tratando de hacer pues un recuento así general, espero te haya servido de algo y muchas gracias de nuevo al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. A la próxima.